Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos acá para una clase más acerca de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, Santo, justo, clemente y compasivo. En este momento, Señor, venimos delante de ti pidiéndote, Padre, que bendigas nuestro tiempo, que nos ayudes, Señor, a aprovechar al máximo esta enseñanza, para que podamos ser, Señor, animados y fortalecidos a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú has aprovisionado para nosotros, Señor, una gran salvación en Jesucristo. Ayúdanos ahora, Señor, a vivir conforme a ese don inefable de la salvación, para que podamos, Señor, darte gloria en todo lo que hacemos y descansar en tus justas promesas, Señor, sabiendo que a tu tiempo, Padre, tú nos darás liberación de el pecado que ahora nos alcanza fácilmente, Señor, y que busca oprimirnos de los poderes de este mundo, Señor, que se levantan contra ti y persiguen a tu pueblo y de todo lo que es, Señor, enemigo tuyo. Tú nos librarás para hacernos tu pueblo y para que podamos vivir contigo eternamente. Ayúdanos, Señor, a tener esta promesa como una convicción firme de nuestra fe, para que podamos, Señor, forzarnos con la ayuda de tu Espíritu Santo en creer en ti, en arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y vivir como tú nos mandas a vivir, como discípulos tuyos, Padre. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a desplegar ahora nuestro material. Déjenme ubicarlo acá. Ok, tenemos ahí entonces imagen. Bien, mis hermanos, entonces estamos estudiando el libro de Apocalipsis y dentro de este estudio estamos en la octava sección que tiene que ver con el milenio, que es el tiempo entre la resurrección del Señor Jesucristo y su segunda venida. Y este lapso de tiempo es cubierto en el capítulo 20 de Apocalipsis, en los versículos del 1 al 5. Entonces, dentro de este capítulo, dijimos que hay una división. La primera división, que se habla acerca de la era de la iglesia, en el verso del 1 al 6, y la segunda es una recapitulación del juicio final en los versos del 7 al 15. Aquí es donde nos encontramos y dentro de esta sección del 7 al 15, vimos primeramente en el estudio pasado que los versos del 7 al 10 nos hablan a nosotros que Satanás es liberado para engañar a las naciones e intentar destruir a la iglesia. Y ahora, en nuestra lección del día de hoy, vamos a ver el juicio final, la recapitulación de los pasajes y de los capítulos anteriores en los que se ha tocado este tema ya. Y esto comprende los versos del 11 al 15 y esta etapa de recapitulación, porque usted puede preguntarse por qué tanto y por qué otra vez. Bueno, esta parte es importante porque es la antesala a la nueva creación que comienza a partir del versículo 21. Así que es sumamente excitante el hecho de que lleguemos a este final de este capítulo 20, porque comenzamos a partir del próximo estudio con la nueva creación. Así que vamos a dar lectura a lo que es nuestro estudio de hoy, que son los versos del 11 al 15. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Entonces, miremos brevemente una introducción, una sinopsis de lo que será esta lección. Este pasaje, como ya hemos dicho, describe el juicio final que va a tener lugar al término de la historia del mundo. En este evento universal, todas las personas, buenos y malos, grandes y chicos, jóvenes y viejos, van a ser resucitados y van a ser juzgados según sus obras. ¿Verdad? Eso es lo que leímos. Se traen los libros y se abren los libros para ver las obras de ellos y según sus obras eran juzgadas. Los culpables de rebelarse contra Dios, de apartarse de Dios, van a enfrentar el castigo eterno, pero los redimidos van a ser salvados a causa de que están incluidos en el libro de la vida. Este juicio entonces, mis hermanos, representa la culminación del gobierno justo de Dios y la vindicación final de su pueblo. Finalmente, el clamor, ¿hasta cuándo Dios santo y verdadero va a ser contestado por medio de este juicio justo final en el cual Dios vindicará a su pueblo? Entonces, en contexto, ¿cómo encaja este pasaje con el resto del capítulo y con el resto de este relato del juicio final? Bueno, este pasaje cierra el capítulo 20 de Apocalipsis, siguiendo todos los acontecimientos que se dan durante el milenio, en donde Satanás es atado y después es liberado brevemente y finalmente es derrotado para siempre. El juicio del gran trono blanco entonces representa, que es el evento que se mira acá, representa la culminación del proceso judicial de Dios después de el reinado milenario de Cristo y la eliminación definitiva del mal. Este juicio final marca el punto de inflexión escatológico que separa la historia de la redención de la eternidad. Es decir, este es el punto crítico, este es el punto exacto en donde termina la historia de redención y comienza la eternidad a partir de este juicio final. Entonces, el juicio final es ese punto de inflexión escatológico. Este evento culminante sella todos los juicios previos. Es el final de los sellos, de las trompetas y de las copas. Resuelve las cuentas eternas mediante la condena final del pecado, la muerte y los impíos y limpia a la creación de toda impureza moral y espiritual para preparar así la llegada de los nuevos cielos y nueva tierra. Por eso es que este juicio es tan importante. Sin este juicio no puede haber nueva creación, porque es necesario eliminar todo el mal antes de que venga una nueva creación donde no haya llanto, donde no haya dolor, donde no haya muerte, donde no haya enfermedad. Esa es la promesa de la nueva creación. Pero si no sacamos todo lo que nos causa dolor, llanto, muerte, enfermedad, entonces nosotros no vamos a poder disfrutar de de la gloria de esta nueva creación. Es como en el diluvio. Dios tenía que borrar toda la maldad de los hombres para poder comenzar de nuevo con una familia escogida de la cual Dios vendría a desarrollar su plan redentor
a través de los descendientes de Noé. Entonces, la idea es la misma, ¿verdad? Aunque en Noé no se da de una manera plena a causa del pecado remanente en la vida de los hombres, es una simbología a lo que tiene que pasar en este juicio final, que sí será contundente y sí será efectivo. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en nuestra presentación del día de hoy? El tema central es el juicio final al término de la historia, es decir, en el final de la historia, cómo se desarrolla ese juicio final. Y el pasaje que leímos ahora tiene la siguiente estructura. El primer verso nos narra la visión de Juan del gran trono blanco. El verso 12 nos habla acerca de la resurrección y el juicio según las obras. El verso 3 nos narra la entrega de los muertos por parte de el mar, la muerte y el Hades. Luego, en el verso 14 vemos la descripción de la muerte segunda y finalmente el verso 15 nos habla acerca de el libro de la vida. Entonces, este será el orden de las cosas que cubriremos en esta lección, desde el verso 11 hasta el verso 15. Comencemos entonces viendo la visión del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11, perdón, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. La visión del gran trono blanco nos muestra entonces a nosotros a Dios como santo y justo en su papel de juez supremo de todas las cosas. Ante su presencia, la tierra y el cielo huyen, revelando la majestad y el poder del que gobierna sobre todas las cosas. Este juicio final no solamente es un castigo para el pecado, sino que es la vindicación para el pueblo de Dios que ha sido perseguido. El trono blanco nos recuerda que el juicio proviene del Dios Santo y que nada ni nadie puede escapar de su presencia, ¿verdad? Entonces, la descripción de un trono blanco nos habla a nosotros acerca de santidad, de pureza, como en otras instancias de Apocalipsis, cuando vemos la vestidura de los santos, que es blanca, con lino fino, limpio y resplandeciente. Eso nos habla acerca de sus obras justas. De la misma manera, cuando vemos acá el trono blanco de Dios, nos habla acerca de la santidad, de la justicia, ¿verdad? Y Dios siendo santo y siendo un Dios justo, no hay nada ni nadie que pueda escaparse de su presencia y nada ni nadie que pueda escaparse de su justo y santo juicio. Tenemos una imagen de lo que sería el trono de Dios, un trono cósmico, ¿verdad? Pues viene a juzgar el planeta. Vemos que el cielo y la tierra huyen delante de su presencia. Entonces, el verso 12 nos habla de que se abren los libros para ver las obras de los moradores de la tierra, de tanto los incrédulos como de los creyentes. Dice así el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, hay dos libros acá, ¿verdad? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Juan entonces contempla a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Y los libros son abiertos. ¿Qué libros? Los libros de las obras y el libro de la vida. Estos son una referencia, hermanos, a las visiones de Daniel en el capítulo 7 y en el capítulo 12. Vamos a leer estos pasajes más adelante. Pero estos libros es un lenguaje simbólico. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que Apocalipsis, como un libro profético y apocalíptico, utiliza este lenguaje de manera simbólica
Y lo que estos libros representan es la memoria de Dios que nunca falla y que va a juzgar de acuerdo a su perfecta justicia. Cuando miremos los pasajes que hablan acerca de el libro en las Escrituras, vamos a darnos cuenta y vamos a corroborar esta interpretación. Cuando se utiliza grandes y pequeños, esto señala que todos van a comparecer ante Dios, pero solo aquellos inscritos en el libro de la vida van a gozar de la salvación. ¿Verdad? Este lenguaje de grandes y pequeños nos habla de totalidad, como cuando vimos en el capítulo 19 acerca de el gran banquete de Dios en el que convoca a las aves, ¿verdad? Y él usa una descripción similar, hablando de grandes, pequeños, ricos y pobres. Esta descripción habla de todos, ¿verdad? Es una totalidad. Entonces, de la misma manera, cuando en el capítulo 20 habla acerca de que tanto grandes como pequeños comparecieron de pie delante de Dios, está hablando de la totalidad de aquellos que estaban, de los muertos en aquel día, ¿verdad? Que van a ser juzgados delante de Dios. Y, o sea, no debemos olvidarnos lo que hemos venido estudiando a lo largo de todas estas lecciones, que en esa resurrección final, en ese juicio final, vamos a resucitar todos, buenos y malos, y todos vamos a comparecer ante Dios. Y dijimos que va a haber una resurrección general para todos, en la que los incrédulos van a ser resucitados para condenación y nosotros, los que hemos creído en el Señor, vamos a ser resucitados para vida eterna y para disfrutar del Señor para siempre. Entonces, grandes y pequeños se refiere a eso, a la totalidad de las personas. Aquí se confirma también que la resurrección final va a traer tanto redención para los creyentes como también condena para los incrédulos, lo que acabamos de decir. Ahí está el libro abierto, ¿verdad? Para leer las obras de aquellos que fueron juzgados de pie delante del Señor. Entonces, miremos algunos textos que nos hablan a nosotros acerca de cómo eh, el libro representa la memoria de Dios y la voluntad de Dios. Primeramente, hacemos referencia a los versos de Daniel que nos hablan acerca de estos libros que son abiertos delante del trono de Dios. Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Luego, en el capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este es el libro de la vida. En Salmo 139:16 también vemos como el salmista dice, en mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar a una de ellas. Entonces, el libro representa esta memoria infalible de Dios en la que recuerda todas las cosas y juzga todas las cosas de acuerdo a su presciencia, de acuerdo a su sapiencia infinita. Y también representan su voluntad, como nos muestra el Salmo 47. Dice, entonces dije, aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Si recordamos, este es un salmo mesiánico que más adelante, que habla acerca de la obra redentora del Mesías al entrar a la tierra y encarnarse como hombre para llevar a cabo su sacrificio sustitutorio. Y este mismo pasaje es citado en Hebreos 17 cuando dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. De nuevo, el punto acá es que el libro representa esa memoria infalible de Dios, esa sapienza infinita sobre la cual juzga y lleva a cabo su voluntad.
Entonces, pasamos al verso 13, donde el mar, la muerte y el Hades entregan a los muertos. Mire lo que dice este pasaje. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Posiblemente el mar simbolice el reino del mal, como como lo hace en algunas partes de Apocalipsis, como en el capítulo 13, versículo 1, o en el capítulo 15, versículo 2, dentro del cual, dentro de este reino del mal, operan las fuerzas satánicas y que aprisionan a todos los incrédulos. Si esto es así, entonces Dios obliga ahora a las autoridades de este reino demoníaco a liberar a los cautivos para que sean juzgados. Entonces, este mar representa el reino del mal y dentro de este reino del mal operan estas fuerzas demoníacas que tienen cautivos a los incrédulos y cuando llega el juicio final, Dios ordena a este reino y a estas potestades dentro de este reino liberar a sus prisioneros para que todos comparezcan ante el juicio de Dios. Entonces eso nos muestra la soberanía de Dios sobre estos poderes del mal. Entonces Dios va a juzgar tanto a estos cautivos como a estas mismas potestades también. Todos se tienen que presentar delante de Dios para ser juzgados. Ahora, una pregunta interesante que surge de esto es si van a haber creyentes entre esos muertos que estaban aprisionados por el mar, por la muerte y el Hades. Probablemente sí, eh, como lo están en el cementerio. ¿Verdad? Si los creyentes fallecidos se incluyen aquí en este cuadro, es solo porque hasta la resurrección final, aunque sus espíritus están con el Señor, sus cuerpos físicos siguen estando bajo el poder de la muerte y de Satanás. Eso nos dice 1 Corintios 15, 50 al 57. Entonces pensemos en esto un momento. Cuando nosotros nos morimos, nuestro cuerpo va a la tumba y nuestra alma va delante de Dios a disfrutar de su presencia de una manera temporal, no plena, hasta que venga este día final de la resurrección, donde nuestros cuerpos sean resucitados y entonces nosotros de una manera íntegra, con alma y cuerpo, vamos a disfrutar por toda la eternidad de la presencia del Señor. Mientras tanto, si morimos ahora, nuestro cuerpo está en la tierra y nuestra alma está en el cielo con Dios. ¿Qué pasa si alguien se muere en el mar? Su cuerpo está en el mar, pero su alma está delante de Dios. En el juicio final, entonces, tanto los que murieron en el mar como los que están enterrados en un cementerio van a ser liberados esos cuerpos para ser resucitados y comparecer delante de Dios para el juicio final. Entonces, hacer esto es lo que está hablando acá. Aunque hayan creyentes, aunque hayan cuerpos de creyentes sepultados en el mar, estos van a ser liberados para ser resucitados y comparecer ante el juicio de Dios. Los santos resucitados entonces se van a refugiar en el del juicio en el libro de la vida. Y eso lo vamos a ver en el verso 15. Entonces, llegamos al verso 14, donde nos habla acerca de la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, como lo hemos venido diciendo en lecciones anteriores, ¿verdad? Esta condena final es la muerte segunda. Entonces lo que pasa aquí es que el Señor ordena al mar, a la muerte y el Hades, liberar a los muertos para que todos vengan a juicio delante de Dios. Entonces, la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. No solamente comparecen ante el juicio de Dios, sino que también son condenados a el lago de fuego o la muerte segunda. Entonces, finalmente, esta muerte y Hades son arrojados al lago de fuego, lo cual significa el fin de su poder
y el inicio para ellos del castigo eterno. Este lago de fuego es llamado también la muerte segunda, que es la separación total y eterna de Dios, que está reservada para Satanás, para sus ángeles y para todos aquellos que rechazaron al Cordero. Este evento marca el fin de la muerte física, pero el comienzo del castigo eterno. Entonces, el lago de fuego, cuando se habla del lago de fuego, estamos hablando de esta muerte segunda. Y esta muerte segunda no es una aniquilación, recuerde eso. No creemos esa doctrina herética y tergiversada que promueven los testigos de Jehová acerca del aniquilacionismo, que el lago de fuego es la aniquilación total y final de toda la maldad. No, eso no. Si fuera así, fuera un premio para los malvados, pero no lo es un tormento consciente perpetuo. Incluye sufrimiento espiritual para Satanás y sus ángeles, porque ellos son espíritus, pero también posiblemente un sufrimiento físico para los incrédulos que son resucitados con un cuerpo eh, que no sé cómo será, porque el nuestro será glorificado, pero el cuerpo resucitado de los incrédulos probablemente eh, mostrará de alguna manera la gravedad de sus pecados. Entonces, con ese cuerpo con el que van a ser juzgados, van a ser echados al lago de fuego, donde van a experimentar un posible tormento físico también. Y lo más trágico de este lugar es la separación eterna de Dios. Como veremos más adelante en el capítulo 21, verso 8 y en el capítulo 22, verso 15. Finalmente, llegamos al versículo 15 que nos habla acerca del libro de la vida. Dice así, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pasaje entonces culmina afirmando que todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida va a ser arrojado al lago de fuego. Este libro pertenece al Cordero que fue inmolado y solo aquellos que se identifican con su sacrificio y con su resurrección hallan vida eterna. El nombre completo de este libro es el libro de la vida y las obras del Cordero. Entonces, ahí se encuentran escritos aquellos que se identifican con el Cordero en sus obras perfectas, en su muerte sustitutiva y en su resurrección para la vida eterna. Cristo sufrió el juicio entonces en lugar de su pueblo y por eso quienes están en él no van a enfrentar condenación, porque la voluntad del Señor era que todo el que pecara debía morir. Entonces, en el libro de la vida están todos aquellos que han muerto por el Cordero, que han muerto con el Cordero. Entonces, ellos en el Cordero pagaron esta pena. Pero también esta es la razón por la que ellos tienen una recompensa en la eternidad. ¿Y cuál es la recompensa? Que aquel que haya obedecido plenamente y que tenga una justicia perfecta, puede disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad, puede disfrutar del paraíso por toda la eternidad. Entonces, en vista de que el Cordero ganó esa obediencia y esa justicia para nosotros y ahora nos la ha otorgado por medio de su gracia y la recibimos por medio de la fe, ahora entonces nosotros podemos entrar en esa vida eterna, podemos entrar en ese paraíso por las obras justas del Cordero. Entonces, tienen tanto nuestra muerte con Él como nuestra vida en Él al identificarnos con su victoria por medio de la resurrección. Y es lo hermoso de este libro de la vida. La esperanza y seguridad de los redimidos está en el Cordero, quien los confiesa delante del Padre. Ah, bueno, ¿y este puede entrar? Sí, ese está en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque se identifica con el Cordero en su muerte y en su resurrección. Sus obras de maldad han sido pagadas, fueron clavadas en la cruz y fue pagado en totalidad la culpa por su pecado. Por tanto, tiene ahora entrada en el reino del Señor.
Entonces, mis hermanos, esto es lo que vemos al final de este capítulo 20 que nos habla acerca del milenio. Esta era actual concluye con un juicio final en el que todos vamos a comparecer delante del trono y nuestras obras van a ser manifiestas y seremos salvos de la condenación eterna si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas de esto? El juicio final muestra la santidad y la justicia de Dios, que no pasa por alto el pecado, pero también su gracia al proveer un camino de salvación a través de Cristo. Para los creyentes hay seguridad y hay esperanza en saber que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Citando las palabras del Señor Jesucristo, cuando los apóstoles regresaron de sacar espíritus y de expulsar demonios y de hacer milagros y prodigios y se alegraban acerca de todas estas cosas, el Señor los confronta y les dice, no se alegren por estas cosas, alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Mis hermanos, esa es la única realidad que tiene que importarnos a nosotros, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque si lo están, entonces nosotros no seremos condenados por nuestras obras, sino que seremos librados de ese mal para recibir la recompensa y el regalo inmerecido de la gracia de Dios, que es vivir en una eternidad con Él. Para los no creyentes, este pasaje sirve como una advertencia solemne sobre las consecuencias eternas del rechazo a la redención ofrecida por Dios. ¿Cómo hacemos entonces para estar en ese libro de la vida? Bueno, no tienes que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo por ti. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él, es poner tu esperanza y tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados y su sangre es suficiente para limpiarte de todo pecado y darte la vida eterna, para que en ese día final tú estés eternamente con Él. Entonces lo único que tenemos que hacer es recibir por la fe el sacrificio de Cristo y vivir de una manera que refleje nuestro agradecimiento total y nuestra nueva vida en Cristo cuando Él envía su Espíritu Santo para hacernos morir a nuestras obras de pecado y vivir esa nueva vida que hay en Él. En conclusión, mis hermanos, Apocalipsis 20 del 11 al 15 presenta el desenlace definitivo de la historia humana con un juicio imparcial y final donde la justicia divina prevalece. Ese juicio no es un juicio amañado, no está motivado por sentimientos externos, por coimas, por nada. No, Dios es un juez santo y justo. No hay nada que motive sus pensamientos, sus decisiones, más que su justicia y santidad. Por tanto, es un juicio imparcial y ahí, mis hermanos, no hay más gracia. Ese juicio, esa deliberación es final. El que recibió condena, entonces no hay perdón, no hay dispensa. Esa es su condena final. Es inapelable. Si el juicio, si el veredicto es culpable y va al infierno, no hay segundas oportunidades. Pero si el veredicto es gracia por medio de Cristo, entonces también ese veredicto es final, es inapelable. Nadie lo puede separar de eso. Nadie puede quitarle eso que el juez le ha otorgado. Entonces, es un juicio imparcial final donde su justicia divina va a prevalecer. Dios se va a manifestar como justo al condenar a los impíos y al galardonar a los justos, no porque ellos sean justos, sino que porque Cristo los hizo justos. La escena entonces subraya la importancia de vivir en obediencia a Dios y de aceptar el sacrificio del Cordero, que es la única base segura para ser liberados del juicio y recibir la vida eterna en la nueva creación.
De esa manera, hermanos, terminamos este capítulo 20 de Apocalipsis, que trata acerca del milenio, y en nuestra próxima clase vamos a ver la nueva creación y la iglesia perfeccionada en gloria en el capítulo 21 hasta el 22:5. Así que por hoy hemos terminado nuestra clase y vamos a terminar orando al Señor para agradecer a este tiempo. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por tu infinita gracia y misericordia dispensada a través del sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo. Ayúdanos ahora, Señor, para que por medio de esta enseñanza podamos ser persuadidos, animados, exhortados, Señor, a poner nuestra confianza en ti, a apartarnos de nuestras obras de maldad, de las atracciones de este mundo, Señor, y a buscarte de una manera más profunda y comprometida, Padre, para que por medio de la fe podamos recibir, Señor, esa nueva vida que hay en ti y en esta vida podamos vivir de manera justa y piadosa, Señor, para que en la eternidad disfrutemos de la gloria eterna de estar en tu presencia, Señor. Por favor, ayúdanos a cumplir estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase cuando comencemos a ver la nueva creación. Que el Señor les bendiga y feliz descanso para todos.